para compartir la pantalla y vamos a verlo. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver este tema de clase de la inmunopatología, pero específicamente la hipersensibilidad. Las enfermedades autoinmunes, fíjense, a diferencia de las otras, se producen cuando algunos linfocitos inmaduros responden contra elementos del propio organismo, es decir, nos dañan a nosotros mismos, ¿no? Un ejemplo, la artritis reumatoidea, ¿no? O la esclerosis múltiple. Esta artritis reumatoidea, pues, generalmente es a nivel ya de la tercera edad, pero no todos, ¿eh? Sino de que algunos. Y también en personas ya adultas, así ya un poco maduras, también se puede presentar la artritis. ¿Qué es la artritis reumatoidea? Simplemente tus huesos comienzan a doblarse, ¿no? Y a hincharse con dolor fuerte, acá que es al tacto es doloroso, ¿no? Eso. Y algunos dicen, pues, seguramente mucho frío porque lavabas mucha ropa, que por eso te ha dado, etc. No es por eso, sino es por eso de que es una enfermedad autoinmune. Pero mientras el cáncer ya pues es una forma ya de alteración celular, ¿no? Entonces, acá el cáncer, algunos dicen que es una consecuencia de fallos en el sistema inmune. No es que falle el sistema inmune, sino de que ya les había mencionado anteriormente, cuando vimos esto de una función de vigilancia, el sistema inmune nos está avisando de cómo se están alterando estas células a través de ciertas manifestaciones, sea signos o síntomas, pero nos está avisando, ¿no? Sino que nosotros simplemente no le hacemos caso. No le hacemos caso. Y cuando nos damos cuenta, ya fatalmente puede ser un cáncer localizado o en el peor de los casos, ya un cáncer diseminado, ¿no? Esto. Pero lo que nosotros vamos a ver es esto. La hipersensibilidad. ¿Qué dice de la hipersensibilidad? Dice la respuesta alérgica es una reacción intensa contra sustancias extrañas, por lo general inofensivas. Fíjense. Sino que el organismo de esas personas lo reconoce como extraño. Y como les volví a decir, es una reacción muy exagerada ya del sistema inmune de esas personas frente a esos elementos. Bien, entonces, jóvenes, si hablamos nosotros de la hipersensibilidad, vamos a ver pues, que es un trastorno causado por una disfunción en la regulación del sistema inmune. A eso se debe, ¿no? Y como consecuencia van a ocasionar daño tisular por mecanismos efectores que utilizan pues el sistema inmune para protegernos frente a patógenos. En vez de que nos protejan, entonces ese sistema inmune nos va a causar una serie de problemas relacionados con ello. Y aquí tenemos, fíjense, la respuesta inmune. Cuando hay deficiencia, hay inmunodeficiencia. Cuando hay frente a antígenos del hospedador, nosotros contra nuestros propios, digamos, elementos, es la autoinmunidad. Y cuando es la respuesta exagerada, es la hipersensibilidad. Y como tal, jóvenes, esta es una respuesta, pues acá. Aquí están los basófilos, ¿no? Ahí están. Estos. Y fíjense, las inmunoglobulinas E se van a posar sobre la superficie. Ojo, todo es receptores de membrana. Y aquí tenemos el alergeno. Nuestro macrófago lo va a considerar como extraño, lo desmenuza, se lo presenta al linfocito T. Este linfocito T, y es obvio, ya espero que ustedes ya se lo sepan esto de memoria, ¿ya? Va a secretar las citoquinas. Estos van a
activar al linfocito B. Ese linfocito B, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el linfocito B? Se va a convertir en células plasmáticas. ¿No? Va a clonarse en dos. Se clona en dos. ¿Cuáles son? Unas células plasmáticas y el otro es No. ¿no? No. Sería Fibroblastos. Linfoblasto B. Linfoblastos. Ahí se clona y uno en linfocito B de memoria, ¿no? Y ese linfoblasto B recién se convierte en célula plasmática y solo así forma anticuerpos, ¿no? Pero estos anticuerpos que esta forma no son defensivos, sino son inmunoglobulina E, ¿no? Las inmunoglobulinas E. Fíjense que se van a, digamos así, se van a posar acá sobre estos sitios receptores de los mastocitos que están en los tejidos corporales y en los basófilos que están en la sangre, ¿no? Ahí está. Entonces, como consecuencia de ello, y con el tiempo, ante una segunda exposición, estos y estos van a secretar, pues, histamina, ¿no? Entonces, esas histaminas son sustancias, pues, que están ligadas a la hipersensibilidad, ¿no? Vamos a ver más adelante. Igual es esto, acá otra imagen, ¿no? Y cuando hacemos la clasificación de la hipersensibilidad, hay una clasificación dada por estos señores, por Coombs y Hell, ¿no? Que son 4 tipos. El tipo 1, que es la anafilaxia, es inmediato. El tipo 2, que es citotóxica, hay reacciones citotóxicas mediadas por anticuerpos. El tipo 3, mediadas por complejos de anticuerpos. Y el tipo 4, conocida como hipersensibilidad retardada, mediada por células, ¿no? Por células. 4 tipos de hipersensibilidad. Bien, vamos a ver la hipersensibilidad del tipo 1. ¿Qué se manifiesta de la hipersensibilidad? Dice, comúnmente llamadas reacciones alérgicas. Eso es lo que tu compañera me decía de que le ha salido granitos, etcétera, ¿no? Se caracterizan por montar una respuesta inmune mediada por inmunoglobulina E contra un alergeno produciendo inflamación y daño tisular. Fíjense, el alergeno es un antígeno ambiental que evoca selectivamente una respuesta del linfocito T2 con producción de inmunoglobulina E. Y cualquiera puede ser aquí. ¿Qué cosa mostramos acá en este? ¿Qué hay acá? Un ácaro. ¿Cómo? Un ácaro. Un ácaro. ¿Qué será esto? Parece un virus. Virus o bacteria. No. ¿Bacteria? Parece un virus. Parece. Parece. No, pero virus ya es ya patógeno, pues. Bacteria. Son elementos inocuos. Este es un grano de polen. Ah. Grano de polen. Y también, ¿qué son estos? Frutos secos. Frutos secos, ¿no? Hay algunas personas que son alérgicos a la nuez, por ejemplo, ¿no? Así, en ese sentido, ¿no? Y aquí tenemos, pues, los alergenos y sus propiedades, mira. Son de bajo peso molecular, con actividad enzimática, ejemplo, una proteasa. Son muy solubles, tienen elevada estabilidad y desencadenan este tipo de hipersensibilidad aún en bajas concentraciones. ¿Y qué cosas? Fíjense, ácaros, pelo de gato, árboles, gramíneas, polen, látex, productos del maní, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, cosas que a la mayor parte de nosotros no nos ocasiona, no nos causa nada, de ningún tipo de reacción. Pero hay un grupito de personas que reaccionan pues exageradamente frente a estos elementos que normalmente no nos hacen daño. Eso es. Y fíjense cómo es una hipersensibilidad del tipo 1. Hay una fase de sensibilización y como consecuencia de ello, acá nosotros vamos a entrar
primera vez en contacto con el alergeno. Bien, y como consecuencia de ello, estos mastocitos que están acá se van a activar, se van a sensibilizar acá. Muy bien, va a pasar un tiempo en las cuales nuevamente en contacto con ese nuevo alergeno, entonces va a haber la segunda reacción acá. Esta es una reacción inmediata, pero que no nos va a causar ningún tipo de daño. En la segunda reacción acá, esto es lo que ya se ocasiona, vayamos así, la fase desencadenante. Una fase desencadenante en la cual se van a liberar los mediadores de la hipersensibilidad. Entre los mediadores de la hipersensibilidad estamos hablando de la histamina, la serotonina, todos esos elementos. ¿Qué acción tiene la histamina? Es un vasodilatador. Y esas personas inmediatamente sienten eso. ¿Por qué? Porque es una reacción inmediata. Por eso se le dice, pues, el shock anafiláctico o simplemente se le conoce como anafilaxia. Nada más. Y posteriormente esa persona ve la fase tardía ya. Entonces aquí ya va a haber presencia, pues, de células inflamatorias. Fíjense, esto es lo que ocurre acá. ¿Y cómo? Acá, fíjense. Aquí vamos a ver la acción de las citoquinas. Aquí está un antígeno o un alergeno, ¿no? Aquí. Muy bien. Cuando es un antígeno, es decir, es un patógeno, ¿ya? Acá va a reaccionar ¿quién? El linfocito T1, ¿no? T1. ¿Qué va a formar ese linfocito T1? Va a formar esta citoquina, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral, o sea, los interferones, mejor dicho, gamma. Estos van a inducir a que el linfocito B se active y ¿qué va a formar? Fíjense, van a formar anticuerpos, pero defensivos. Defensivos. Ahí está. Pero ¿qué va a pasar cuando es un alergeno? El alergeno ya no va a inducir a este, sino a otro tipo de linfocito T. Fíjense. Y este linfocito T ya no va a producir citoquina, o sea, la interleucina 2, sino la interleucina 4 y la interleucina 13. Estos van a activar al linfocito B, pero en vez de producir esto, ¿qué va a producir? Va a producir inmunoglobulina E. Eso es lo que causa, pues, el estado de alergia a estas personas. Es diferente la reacción de nuestro sistema inmune o del sistema inmune de esas personas que son hipersensibles. Muy bien. A ver, Carlos Felipe. Sí, presente. A ver, jovencito, ¿puedes dar lectura a eso? Sí, a ver, hipersensibilidad tipo 1. Reacción alérgica por reexposición a un tipo específico de antígeno. La exposición puede haber sido por ingestión, inyección o por contacto directo. Las células plasmáticas secretan inmunoglobulina E de forma descontrolada, que se unen a los receptores de la superficie de los mastocitos tisulares y basófilos circulantes. Al cubrirse estas células con inmunoglobulina E, son sensibilizadas al momento de la aparición inicial del alergeno. La subsecuente exposición al mismo alergeno, las inmunoglobulinas E se entrecruzan en la superficie celular de células sensitizadas, resultando en una desgranulación y secreción de mediadores activos, tales como la histamina, leucotrieno y prostaglandina. Ajá, fíjense pues, jóvenes, eso es lo que ocurre en la hipersensibilidad del tipo 2, ¿no? Es por una reexposición. Reexposición. Esto es lo que ocurre, fíjense. Inclusive hasta con
con que una abejita nos pique, en la segunda picada nos puede matar. ¿Mm? Siempre y cuando la persona pues sea hipersensible. Normalmente cuando nos pica una abejita, ya, muy bien. Por primera vez nos picó, ya sentimos el dolorcito, todo eso, listo. Consecuencia de ello, la abejita se murió, porque cada vez que pica una abeja, se muere, así igual que un neutrófilo, ¿no? Se muere. Puedo hacer una Bien, pregunta. dime. Cuando te pica una abeja, te dice que te tomes un antihistamínico. No te escucho bien. ¿Por qué cuando te pica una abeja te dicen que te tomes un antihistamínico? Ajá, un antihistamínico. Fíjense, ¿qué cosa? Porque uno no sabe si es la primera o la segunda vez que te está picando. El antihistamínico se refiere a este de aquí, para controlar la eliminación de la histamina. De todos estos tres, el más severo, el que tiene mayor tipo de acción, es esta histamina. Entonces dicen, no, tómate un antihistamínico, ¿no? Un antialérgico. A eso dicen, para evitar que esta sustancia se degranule como consecuencia de la sensibilización. Esto de acá. A eso se refiere. Y como tal, jóvenes, les estaba mencionando, me puede picar una abeja, muy bien, y normal, no me va a pasar nada, ya el dolorcito, todo eso, listo. Pero ¿qué pasa si soy hipersensible? Porque, ¿qué cosa me ha inoculado la abejita a través de de la picadura? ¿Qué me está inoculando? Su veneno Su veneno, muy bien, supuestamente es su veneno, ¿no? Pero químicamente, ¿ese veneno qué es? está compuesto por proteína. Proteína, muy bien, proteína. Y esa proteína, jóvenes, el organismo de esas personas lo va a reconocer como extraño. Y en vez de defenderse, así formando anticuerpos IgG, IgM, etcétera, va a formar IgE. Entonces, mis mastocitos, que dice acá, que están a nivel tisular en mi musculatura y en los basófilos que están en la sangre, ahí se van a adherir. Listo. ¿Qué ha pasado? Estas células se han sensibilizado. ¿Quiénes? Estos y estos. Están sensibles ya. Después de un tiempo, nuevamente otra abejita, ¡plam! La casualidad, me pica nuevamente. Aquí está, la subsecuente exposición al mismo alergeno. Cuando ingresa nuevamente esa proteína, las inmunoglobulinas E que están ahí, ¡fran!, comienzan a activarse. Estas células que están sensibilizadas se presentan pues o entra a una fase desencadenante. Y esa fase desencadenante es la degranulación, porque los basófilos tienen pues tremendos gránulos. Ahí en esos gránulos están todos estos elementos. Histamina, serotonina, leucotrieno, las prostaglandinas, todo eso están. Todo eso se va a liberar. Los mediadores. Y todos esos elementos, principalmente la histamina, tienen pues función vasodilatadora, vasoconstrictora. Esa persona, jóvenes, pierde el control de todo. De todo. Como tal, pierde el control de esfínteres. Inmediatamente se puede orinar, se puede defecar, etc. Sus ojos se vuelven midriásicos. Le va a faltar el aire. ¿Por qué? Porque hay una contracción y dilatación. Entonces, todo eso va a ocasionar. Y si no hay asistencia inmediata, esa persona pues se muere. Ahora, para evitar eso,
inmediatamente, pues, como dice su compañero, hay que aplicarle los antihistamínicos. ¿Cuál es el potente antihistamínico? La adrenalina. ¿Mm? La adrenalina es un antihistamínico potentísimo. Entonces eso se le inocula y esa adrenalina va a bloquear a la acción de la histamina y por lo tanto pues esa persona ya poco a poco se recupera, pero ya no se muere. Eso es lo que sucede. Profesor, Dime. ¿cómo hay tratamientos con las picaduras de las abejas? Que es para los huesos, para la artritis. Claro, pues eso Pero, es bueno. o sea, ¿qué función? Con la picadura de abejas es bueno. ¿Pero qué Sí, me pero, estás preguntando? o sea, usted está dando el ejemplo de que con las picaduras de la abeja, ¿verdad? Ya, ajá, La segunda vez te puede causar el ya la desencadenamiento de anafilaxia. histamina. Ujú. Ya, ujú. Pero, ¿y cómo existe tratamiento directamente con la picadura de las abejas? O sea, si causa lo que usted dice, porque Ya, también es bueno, o sea, ya, muy ¿en qué bien, muy sentido? bien. Muy bien. Fíjense, jóvenes. Lo que yo les estoy hablando no es pues, de la población en general. Les estoy hablando de aquellas personas que son hipersensibles. A una persona hipersensible, pues en la vida vas a tratar con proteína de esas abejitas, ¿no? El tratamiento con la proteína, con el veneno, como dicen ustedes, de la abejita, es para aquellas personas que aunque le pique 100 veces, no va a reaccionar su organismo pues, contra ello. ¿Por qué? Porque es inocuo eso, es inocuo. Simplemente no va a reaccionar. Y esa es la forma de tratamiento que tienen estas personas para curar ciertos males con proteínas de esta abejita. Profesor, ¿Mm? y, o sea, y uno puede obtener, por ejemplo, yo no soy hipersensible a ninguna cosa, pero, Ya. y eso que me ha pasado, pues me han picado y todo, pero con el tiempo puedo perder esa capacidad y No, no, volverme. no, 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 no. Tu sistema inmune no. O sea, es tu sistema inmune no es cambiable. Ah, ya. No Ni de cambia. gratis. Tu sistema inmune es para toda tu vida, tu sistema inmune. Y Mm, ya, si ya. está fallando tu sistema inmune, como en este caso de estas personas, ahí siempre toda su vida va a estar en ese problema nomás. ¿Mm? Aquí está. Y fíjense, pues, jóvenes. Entonces, los principales efectos que son este tipo de reacción puede ser localizada o sistémica. La localizada, como les decía, desde una irritación que puede ser leve, como a su compañera le ha pasado, que le dice que le ha salido puntitos, granitos morados en su abdomen, etcétera, o hasta te puede mandar pues a la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Y el tratamiento, la adrenalina, la epinefrina, que son antihistamínicos, pues, y también la administración de corticosteroides. Acá. Los ejemplos clásicos, más adelante también vamos a ver, la rinitis, les estaba mencionando, el tornudo constante, arteritis temporal, algunos síntomas de la lepra, por ejemplo, parecidos a la lepra, comienza a caerse tu carne, etcétera, no a lacerarse, ¿no? Acá. Otros, algunos síntomas de la tuberculosis que te hace tose y tose, tose y tose, ¿no? Y la dermatitis, comienza a salir de ronchas, pero con un prurito, pues, fuerte, ¿no? Comienza uno a rascarse constantemente. Profesor, una Dime, pregunta. En todo caso, por ejemplo, los intolerantes a la lactosa son alérgicos a la lactosa, o eso es otra cosa. ese es otro. Ah, ya. El intolerante a la lactosa, bueno, ustedes han llevado bioquímica, ¿no? Sí. Ya han llevado ya. ¿Qué cosa es la intolerancia a la lactosa? O sea que Aquello, tu cuerpo no puede sintetizar la lactosa, o sea, no puede metabolizarlo. pero ¿por qué no puede metabolizar? ¿Eso no les han dicho? Carece de una enzima. ¿Qué enzima? ¿De qué enzima carece? Lactasa. De la lactasa, porque la lactosa, así como está, que es un disacárido,
esa lactosa en la vida va a ingresar para ser metabolizada al interior de la célula. Para que pueda ingresar o que la célula la pueda absorber a esa lactosa, entonces debe mandar su enzima, que es la lactasa o disacaridasa en término general, ¿no? Porque la lactosa nomás no es un disacárido, sino, pero el ejemplo clásico es de la lactosa, ¿no? La lactasa que lo va a desdoblar en 2 monómeros. Solo así va a ingresar a la célula para que sea metabolizada. Es por la falta de una enzima. Esas personas intolerantes a la lactosa no tienen esa enzima, no la tienen. Y esa es la razón por las cuales son intolerantes. Tienen que darle ya pues leche deslactosada, todo eso para que puedan metabolizarlo adecuadamente, ¿no? ¿Está claro? Con el tiempo uno puede perder, ¿no? Eso sí se puede perder, la tolerancia a la lactosa, porque leí que con el paso de los años uno puede volverse intolerante. ¿Es verdad? ¿Cómo? No, a ver. O sea, leí que con el tiempo se puede perder la tolerancia a la lactosa y volverse Sí, intolerante. claro. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día prácticamente los papás, etcétera, que son muy protectores, tratan de darle leche prácticamente sin lactosa a los hijos. Le están dando, ojo, en vez de alimentarlos naturalmente a esos niños, los están dando así. O si no, para evitar, no, que azúcar, no, que eso es muy dulce. ¿Qué le están dando? Esas pastillas que son conocidas como sacarinas, que son utilizadas por los diabéticos. Entonces, ¿qué están haciendo esos padres? No están haciendo que el organismo de ese niño, ante cada ingestión de azúcar, ante cada ingestión de leche, etcétera, con lactosa, etcétera, sus enzimas no van a ser, porque esas enzimas no están siempre ahí. Esas enzimas se forman, se sintetizan. Todavía ustedes no llevan biología molecular, ¿no? Ustedes van a llevar en el 9º ciclo, creo. Ahí está, pues, lo que nosotros conocemos, el famoso operón LAC, ¿no? Que es el control, la regulación de la producción de enzimas. La producción de, la regulación de enzimas. Ya cuando vean eso, ya porque ese es otro punto, y esa es biología molecular, ya, el operón LAC. Ya cuando estén llevando el biología molecular 1, ahí recién van a saber qué cosa es el operón LAC, la inducción y la represión enzimática. Eso. Entonces, jóvenes, esas criaturas no están teniendo el estímulo, la inducción, como les estaba diciendo, la inducción. Sus genes lo están reprimiendo, están siendo reprimidos. ¿Para qué? Para que sinteticen la lactosa, o la lactasa, mejor dicho. Y al no tener un estímulo, una inducción, ese organismo pues va a estar así constante, y puede entrar pues a una deficiencia en cuanto se refiere a su producción. Eso es lo que ocurre. Bien, entonces, jóvenes, aquí tenemos otro ejemplo gráfico, ¿no? ¿A qué es esta persona, a qué está siendo sensible? ¿Qué será esto? Polen. El polen, ¿no? El polen. Entonces, fíjense, el polen, ahí están los linfocitos T, B. ¿Y qué forma? Ya les he dicho anteriormente. Anticuerpos IgE. Estos van a sensibilizar a los mastocitos. Esta es la primera fase. En la segunda fase, los mismos. Y como estos ya están sensibilizados, entra en contacto con el nuevo alergeno y se degranula y comienza pues todo el proceso de la anafilaxis. Eso es lo que ocurre. Bien, y nosotros como biólogos debemos pues hacer el diagnóstico correspondiente. Ahí están los pasos: el alergeno en la piel, degranulación de mastocitos, liberación de mediadores, permeabilidad vascular, edema local y eritema. Esto es lo que a través de estas pruebas, el prick test, la prueba epicutánea, se practica
acá. No sé si alguno de ustedes es alérgico y que le hacen un examen de hipersensibilidad a diferentes tipos de elementos. ¿Alguno de ustedes hace? ¿Le han hecho? ¿No? Fíjense, aquí esta persona, No, esta es una prueba epicutánea a nivel del antebrazo, en la cara anterior del antebrazo. Entonces le colocan una serie de elementos, por ejemplo acá, del gato, del perro, del caballo, etcétera. ¿Qué son estos? Son pelos que les ponen así, ¿ya? Entonces, como consecuencia de ello, ven la reacción del organismo frente a esos elementos. ¿Cómo se observa? Mediante la aparición, pues, de una serie de pápulas, así, pápulas edematizadas. Y dependiendo del tamaño de esa pápula, entonces se va a determinar si esa persona es alérgica a tal cosa, ¿no? Acá eso es lo que se lee. Y fíjense, ¿cómo es la forma? Gota del extracto del alergeno glicerinado. Ojo, yo no estoy diciendo que el pelo del gato acá, sino que son extractos lo que se sacan. Es introducido en la epidermis con una aguja hipodérmica, ¿no? U otro dispositivo que con este caso. Levemente, sin necesidad de sangrar. Hay que cuidar de que no sangre. Después, si nuestro organismo es reactivo a eso, después de 15 a 20 minutos se hace la lectura. El control positivo, que es la histamina, ahí está, porque la histamina pues es consecuencia de ello, y el control negativo, que es una solución fisiológica. La reacción positiva se mide pues mediante el diámetro de la pápula, ¿no? Mayor de 3 milímetros. Eso es lo que se determina a nivel de laboratorio. Y aquí, esta es la forma de inocular, porque esto sí, nosotros lo hacemos a nivel de laboratorio. La administración de estos elementos, nosotros lo hacemos. Y hay que ver que sea pues una inoculación intradérmica, como por ejemplo, no está acá, más adelante está, ¿no? Y hay que ver todas estas condiciones. Se inyecta un ángulo de 20 grados, un volumen entre esta cantidad de alergeno, para producir una pequeña pápula de 2 a 3 milímetros de diámetro. Fíjense, aquí se está, al inocular esa solución, se está formando una pequeña pápula, ¿no? Puede haber falso positivo por el mismo hecho de que nosotros le inyectamos un volumen mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que esto. Entonces, va a haber problemas. Falso negativo, que nosotros no sea intradérmica, sino subcutánea, ya para adentro, ya muy profundo, ya lo inoculamos. ¿Qué cosa ya va a hinchar? Pues ahí, acá. Eso es lo que se determina, jóvenes, así, de esa manera, mediante estas pruebas. Bien, en este caso tenemos ya la segunda fase, o mejor dicho, el segundo tipo de hipersensibilidad, el tipo 2. Aquí ya va a haber la participación de anticuerpos acá. Va a haber participación de anticuerpos. Y como tal, jóvenes, dice, son mediadas por anticuerpos, frecuentemente o fundamentalmente IgG, que reconocen antígenos en la superficie celular o matriz extracelular. Aquí ya no hay IgE, sino ya es IgG, ¿no? Los mecanismos efectores, fíjense, 3 formas. Van a activar el sistema del complemento por vía clásica, la vía clásica que participan los anticuerpos. Fagocitosis mediadas por ¿cómo se llama? La fracción F, la fracción R del complemento, y la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, cuyas siglas son estas. 3 formas de mecanismos efectores. ¿De qué maneras? Aquí está la activación del complemento, la ozonización y la fagocitosis, que van a permitir aquí, y finalmente este tipo de la citotoxicidad mediada por células dependientes, aquí está. Son los 3 ejemplos que nos van a causar este tipo de hipersensibilidad. Y como tal, jóvenes, fíjense,
En el caso de la hipersensibilidad tipo 2, las reacciones dependientes del complemento van a conducir a toda esta serie de consecuencias. Anemia hemolítica, eritroblastosis fetal, púrpuras vasculares, glomerulonefritis y reacciones posttransfusionales. Las dependientes de células, rechazo de injertos, destrucción de células neoplásicas. Y la otra, mediada por anticuerpos, la disfunción celular, la enfermedad de Graves y la miastenia gravis. Entonces, todos estos elementos se observan en aquel tipo de hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Y como tal, jóvenes, aquí tenemos el tipo 2, que es esto de acá, la anemia hemolítica. Un glóbulo rojo, los anticuerpos. Y ese glóbulo rojo va a ser atacado por las células asesinas o va a ser fagocitado, ¿no? Entonces va a haber destrucción celular. Este es el ejemplo clásico de este tipo, de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿ustedes en análisis clínica han entrado ya en hematología? Sí, profesor, ya llevamos el... Sí. ¿Ya han llevado esto? Sí. Sí. La clase Entonces ya saben, ¿no? Padre, RH positivo, madre RH negativa, todo eso. Entonces ya para que se han llevado, ya para que les voy a explicar bien. Muy bien. ¿Qué hora es? No me vaya a pasar el tiempo y ya estará activado ya a las 5 y ¿A qué hora es, profesor, el paso? 5:30. Falta todavía. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, que es mediada por complejos de anticuerpos, porque aquí, fíjense, un anticuerpo, otro anticuerpo que están combinándose con los antígenos. Estos complejos de anticuerpos van a estar aquí presentes a nivel intravascular en los conductos sanguíneos, que pueden ser conductos sanguíneos pequeños, y todos estos van a formar un complejo que en vez de apoyar, lo van a obstaculizar a este conducto, ¿no? Y como consecuencia de esa obstaculización o de ese bloqueo de ese conducto, va a haber daño pues a nivel de las proteínas o de la pared de estos conductos sanguíneos. Eso es lo que condiciona. A ver, Beverly, Valentina. A ver, Huachta Chayka muy mamá, Chaychata. No. ¿Me has entendido o no? Sí. Ya, entonces, a ver. La hipersensibilidad tipo 3 se caracterizan por depósito de complejos inmunes en el tejido afectado, desencadenando una Respuesta. respuesta inflamatoria y daño tisular. Ajá. Entonces, jóvenes, fíjense, ahí están los complejos. Este es un conducto sanguíneo, acá. Ahí está la pared del conducto sanguíneo, todo ello. Y estos complejos que están aquí unidos, anticuerpos con antígenos, poco a poco se van a amontonar, ¿no? Se amontonan. Y consecuencia de ello, van a atraer a los neutrófilos y se va a dar pues una reacción inflamatoria y daño tisular. Fíjense que está así completo este conducto sanguíneo. ¿Cómo se convierte? Se daña el conducto sanguíneo, se daña, pierde su contextura. Y eso es lo que ocasiona la presencia de estos complejos. En vez de apoyarnos, causa problemas relacionados a eso, por su presencia, porque estos se depositan así y obstaculizan pues todo, ¿no? Acá, fíjense. Los anticuerpos circulantes, ahí está el conducto sanguíneo, y como tal, atraen a los linfocitos, a los polimorfo neutrófilos, o sea, los polimorfonucleares, principalmente a los neutrófilos, y ocasionan el daño.
y se presenta pues la famosa vasculitis. A ver, Luana. Luana, Aquí estoy, profe. ¿qué estarás haciendo, oye, bandida? ¿Estás tomando tu lechecita? Muy bien, es bueno alimentarse.